sepa bien lo que estamos haciendo hoy. Ok, bueno, como les había comentado, ajá, ok, ahora sí. Como les había comentado la semana pasada, hoy vamos a trabajar con lo que son los verbos en pasado, ¿ok? Mucho más allá de trabajar lo que son los verbos en pasado, es cómo estructuramos, ¿ok? Esos, ese tiempo verbal. En la presentación que me hicieron la semana pasada, que de hecho voy aprovecho de pasar esas notas. La presentación que me hicieron la semana pasada, allí reflejaron lo que fueron los verbos en pasado, ¿okay? Que era exactamente lo que yo andaba buscando, de manera de que ustedes supieran formular. Y pues, en efecto, sí lo hicieron bastante bien. Entonces, básicamente vamos a hacer un repaso de lo que a eso se refiere. Okay, so that would be past tense. Okay, past tense o simple past tense. Okay? Simple past tense. Okay, pasado, bastante sencillo. Digo que es bastante sencillo, que a diferencia del presente simple, no sé si logran recordar todo acerca del simple present. So, en el pasado no vamos a tener que conjugar dos veces. Digo, en el presente simple, de hecho les voy a poner acá un ejemplo. En el presente simple, no sé si logran totalmente recordarlo o lo manejan del todo bien. Bueno, si están aquí en este nivel, porque si lograron manejarlo del todo bien. Pero en inglés, acuérdense que todo básicamente se va variando entre singular y plural. Singular y plural. Para los sujetos en singular una cosa, para los sujetos en plural otra cosa. Por ejemplo, que yo diga she speaks, ¿ok? Ahí entraríamos en la regla del tercera persona del singular. Ahora, para un plural, que es they o we speak, ¿ok? Entonces ahí en el presente simple tenemos que estar muy pendientes de la cantidad de sujetos a los que estamos refiriéndonos, o la cantidad de sujetos a los que están o los que ejecutan la acción. Entonces tenemos siempre que estar pendiente de eso, que se lleva la S, ES o simplemente devolverlo en forma base. Ahora, ¿qué sucede? En pasado simple no vamos a tener que hacer eso, sino que el verbo que vayamos a utilizar, ya sea regular o irregular, no vamos a tener que hacerle nada, ¿ok? Sino que va a ser la misma lista de verbos, no importa el sujeto que estemos trabajando. No sé si me explico. No importa si sea él, ella, nosotros, ustedes o yo, el verbo siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, de que yo diga she worked all night long. Okay, she worked all night long. Okay, y si lo quiero utilizar en plural, they worked all night long. Ok, lo que hice fue cambiar el sujeto, ok, pero el verbo siguió siendo igual o sigue siendo igual. Vuelvo y les repito, a diferencia del presente simple, a medida de que yo voy cambiando el sujeto, ya sea singular o plural, tengo que ir cambiando la conjugación del verbo. Aquí pasado es pasado, ok. So, en otro orden de ideas, pues es bastante fácil estructurar una oración en pasado. Vendría siendo un subject, ¿okay? ¿Quién fue quien ejecutó esa acción? Vamos a utilizar un verb in past y por último un complement, ¿okay? Ahora bien, realmente se saben varios verbos, o saben unos que otros, o de pronto si lo veo lo reconozco, pero realmente no me sé muchos. No sé cómo sería el caso de ustedes, ¿ok? Porque aquí en el pasado, déjenme ver si les logro, que no me acuerdo
acuerdo dónde tengo esa listica, pero creo que la tengo por acá encimita. Verb, list of verbs, list of verb in English. Yo la abrí en estos días. Déjenme y se las muestro. Aquí está. Fíjense, en la lista de verbos tenemos, déjenme acercarlo un poquitín más. En la lista de verbos nos los vamos a conseguir así. En infinitivo, que es el que nosotros llamamos el presente, los vamos a conseguir en pasado, ¿ok? Aquí está el pasado. No lo vamos a conseguir en pasado participio, que ese es el que se utiliza para el presente y el pasado perfecto. Nos lo conseguimos en gerundio, que es el presente simple, ¿ok? Y el verb to be. Y en este caso lo que significa cada uno de los verbos. Entonces, todos estos verbos que están acá, ¿ok? Puede que sean regulares o irregulares. Cuando yo hablo, de hecho toda esta lista es regular. Vamos a ver si por aquí está la irregular. Regular. Aquí está la lista de verbos. No, esto es irregular todo. Yo imprimí una pequeña lista también de irregulares. Estos que están acá son irregulares. Cuando hablamos de irregulares es que ellos automáticamente van cambiando. ¿Ok? Por ejemplo, si nos damos cuenta, become, el pasado es became. Begin, began. Bend, bent. Hay unos que no cambian, por ejemplo, bet, bet. Bite, beat. Bleed, bled. Blow, blew. Break, broke. ¿Ok? Aquí es donde yo puedo decirles ahora mismo que se complica un poquito a la hora de trabajar los verbos en pasado, porque tengo que, básicamente no hay una regla para esto, es simplemente aprendérmelos y ponerlos en práctica, ¿ok? Para yo saber cuándo va a ser regular y cuándo va a ser irregular, ¿ok? El irregular, simple, sencillo, aprendérmelo cuando cambia. Muy importante también porque cuando les toque trabajar, creo que es el nivel que viene, cuando les toque trabajar el presente simple, ya no van a utilizar los verbos irregulares en pasado, sino que lo van a utilizar en pasado participio, que es el segundo cambio. Por ejemplo, become, became, become de nuevo, o sea, vuelve a su estado original. Pero el verbo begin, el pasado es began y el pasado participio es begin. ¿Ok? Entonces esta tercera línea, esa también tienen que aprendérsela. Es más, yo les recomiendo que se vayan aprendiendo los cambios que sufre dicho verbo irregular de una vez, para que cuando empiecen a trabajar el presente y el pasado perfecto no se les haga tan complicado. Pero ahora mismo lo que vamos a necesitar son los verbos en pasado solamente. Entonces, si los irregulares son aquellos que van cambiando y me los tengo que aprender, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con los regulares? Que es la listica que está por acá. ¿Ok? La lista de verbos regulares, hay un montón. ¿Ok? Por ejemplo, esta lista tiene los que son los más comunes, los principales, ¿ok? Pero hay una lista que es interminable. Alright? Entonces, los verbos regulares son los que vamos a ir modificando poco a poco, ¿ok? Poniéndole ed, ¿ok? Le ponemos ed, en este caso el sufijo ed, y ese verbo lo vamos a ir llevando a pasado, ¿ok? Accept, 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 en pasado. Act, acted. Admit, admitted. Agree, agreed, ¿ok? Vamos a ir poniéndole ed a dicho verbo y lo vamos a ir llevando a pasado. Entonces, volviendo acá a la estructurita, ¿ok? Es básicamente lo que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, que yo diga I went to the supermarket. To the supermarket last night. I went to the supermarket last night. Básicamente, ¿ok? Esta oración lo tiene todo. Tiene el sujeto que es I, el went, el verbo en pasado, en este caso es un irregular, ¿ok? To the supermarket last night, todo eso es parte del complemento. Ahora fíjense algo, déjenme poner esto acá un poquito más grande.
esos indicativos, ¿ok? De tiempo son muy importantes, sobre todo cuando estoy hablando en pasado. De hecho, yo se los mostré cuando estábamos hablando del pasado continuo. Aparte de last night, any other that we have, tenemos last night. ¿Qué más tenemos? Indicativo del tiempo pasado o expresiones que me indican el pasado. Last night tengo que es anoche. Como digo ayer, Yesterday. utilizo yesterday, que es ayer. Hace tiempo o atrás, cuando hablamos, ¿no?, de hace unas horas atrás. Puede ser month o years. Ajá, years, pero atrás, como por ejemplo, hace unos días atrás yo fui a tal sitio. Ese atrás que nosotros utilizamos en español, ¿ok? Tiene un indicativo también en pasado. Por ejemplo, I went to the supermarket 2 days ago. ¿Ok? El ago me da esa indicación del el que nosotros utilizamos en español, atrás. Ya lo que venga antes, pues ya ahí va variando de acuerdo a lo que vamos diciendo. Un año atrás, 2 horas atrás, o hace 2 horas, también lo podemos utilizar como el hace. ¿Ok? Hace un año yo vivía en Ámsterdam. Hace 2 horas yo cociné tal cosa. ¿Ok? Entonces, para no utilizar el atrás, para más o menos llevarlo a otro concepto, pudiésemos utilizar el hace. Ok, entonces tenemos el ayer, que es yesterday, tenemos el ago, que es hace tiempo, tenemos el last night, ok, y hay otro que esa sí es una expresión completa, que, disculpen, que es back in the day, ok, back in the day. Back in the day es como decir en el pasado, ok. Por ejemplo, que yo pueda decir back in the day I worked, ok, back in the day I worked as a VA, por ejemplo. VA significa Virtual Assistant. Back in the day I worked as a VA. Entonces toda la expresión esta me dice que hace un tiempo, o en tiempos pasados, o hace unos años, dependiendo de cómo ustedes lo quieran interpretar, ¿ok? Esto igual me indica que esa acción, o lo que yo vaya a mencionar en cuanto a la acción, eso fue en pasado. Back in the day, years ago, yesterday, last night. Okay, eso me da un indicativo que es el pasado. Muy bien, entonces esta es la forma más fácil, que esto fue exactamente lo que ustedes utilizaron en su presentación. Se nombraron a ustedes como sujetos, yo, utilizaron un verbo en pasado y me dieron una complementación como para terminar de generalizarme la idea. Ahora, lo que sí no escuché, o lo que sí no logré alcanzar a identificar, fue una negación, ¿okay? Una negación utilizándola en pasado. Entonces, si esto es una afirmación, ¿cómo nos queda la negación? Una negación. Teacher, excuse me. Is recording the class? Yes, I am. Of course. Okay, perfect. ¿Por qué? Porque creo que en un rato tengo que salir urgente, entonces por eso. No problem. Sí, está quedando grabado, no problem. Ok, entonces, en una negación, siempre vamos a utilizar auxiliares, ya sea en preguntas o en negaciones, ok. Sobre todo cuando es presente y pasado, aunque podemos incluir también el futuro, ok. En esos 3 tiempos, presente, pasado y futuro, utilizamos auxiliares, ¿ok? Entonces, cuando hablo de esos 3 tiempos, utilizamos 3 auxiliares distintos
¿ok? Para el presente en una negación utilizamos dos, que es don't y doesn't, ¿ok? Y aquí en el pasado vamos a utilizar uno solo. Vamos a simplificar todo. Vamos a utilizar un solo auxiliar que va a abarcar para todos los sujetos, ¿ok? Y es el auxiliar did not, o en contracción viene siendo didn't, ¿ok? Y nos queda así. Utilizamos el sujeto vamos a utilizarlo o lo vamos a seguir utilizando siempre. Obviamente tiene que haber una persona quien ejecute esa acción o quien ejecutó en este caso en pasado, ¿ok? La negación, vamos a utilizar auxiliares de negación. Vamos a utilizar did not o la abreviación que es didn't, ¿ok? Didn't, así. Ahora aquí es donde sucede algo bastante interesante, de que cometemos el error de que el verbo, ¿ok?, o la acción que el sujeto ejecutó lo volvemos a poner en pasado. Entonces hay algo bastante básico dentro de las estructuras gramaticales, y es que cuando utilizamos un auxiliar, ya sea en presente, pasado o en futuro, ¿ok?, los verbos que vayamos a utilizar tienen que estar en su forma base. Entonces el did not o el didn't, ¿ok?, automáticamente funciona como una negación en pasado. Entonces ya no es necesario que yo vuelva a poner, ¿ok?, el verbo en pasado, sino que voy a utilizar el verbo en base form. So vamos a poner aquí base form. BF para muchos significa boyfriend, ¿ok?, pero aquí es base form, ¿ok? Y seguimos utilizando el complement. Alright, entonces en el presente, si se acuerdan de cómo funciona el presente, en el presente es igualito. Cuando yo digo I don't work, perfect. Si lo quiero utilizar en tercera persona del singular, she doesn't study. El doesn't, que es mi auxiliar de negación, me modifica al verbo que viene y lo deja en su forma base. Estoy utilizando un auxiliar. En este caso va a suceder lo mismo, la magia es la misma. Estoy utilizando el did not o el didn't y el verbo debería quedar igual en forma base. Right, sería alguien que me dio un ejemplo aquí con esta. Somebody who gives me an example utilizando esta estructura sencillito, que como les digo es lo único que no logré alcanzar en sus presentaciones, una negación. ¿Cómo me quedaría? Un ejemplo. A ver, yo los ayudo. Vamos a poner Daniel, ¿ok? O Daniel, ¿ok? Y ahí tengo el sujeto. Luego, ¿qué sigue? Según lo que estoy mostrando. El auxiliar. El auxiliar de negación, que viene siendo did not. Ok, did not. Ustedes deciden cuál utilizar. Si es did not o didn't. Ya ahí ustedes deciden cuál. Ok, ya tengo los dos primeros pasos. Utilicé sujeto, que es Daniel. Utilicé auxiliar de negación, que es did not. Y luego me hace falta un verbo. Vamos a poner understand. Ok, Daniel did not understand the instruction. Ok, Daniel did not understand the instructions. Vamos a ponerlo en plural. Daniel no entendió las instrucciones. Daniel did not understand the instruction. Podemos utilizar otro ejemplo. They talked. Vamos a utilizar el mismo, pero en una contracción para que lo vean. They didn't. ¿Dónde está? Okay. They didn't talk about
the plans. They didn't talk about the plans. They didn't talk about the plans. Ellos no hablaron acerca de los planes. ¿Ok? Básicamente lo que estamos haciendo es una negación simple, sencilla. ¿Ok? Y lo que estamos haciendo también es siguiendo un parámetro, siguiendo una estructurita. ¿Ok? De que ese es el truco. Yo sé que a muchos les cuesta, yo sé que mucha gente le huye a esto, ¿ok? Yo sé que mucha gente le huye a esto, de que no, eso es gramática, eso es bueno, está bien. Entiendo que a veces la gramática puede ser frustrante, para muchos puede ser aburridísima, ¿ok? Pero si no sabemos estructurar bien lo que estamos hablando, pues vamos a hablar cualquier cosa sin sentido. Por ejemplo, hace tiempo, hablando con una persona en inglés, me dice: me speak English to my teacher, no grammar, I like me much. Y yo, tratando de entender que sí le entendí, ok, y le dije: bueno, te felicito que no estás utilizando ningún tipo de gramática, pero por otro lado te escuchas horrible. Dijo I like me, my classes, porque nosotros en español utilizamos el me. ¿Sí? Nosotros en español o en castellano, como quieran llamarlo, nosotros utilizamos el me gusta, me voy, o utilizamos el se, ella se va, él, no lo sé, él se durmió. Entonces, en español es de esa manera, pero en inglés eso no existe. Implícitamente ya la conjugación del verbo la lleva. Entonces yo aconsejo mejor estudiarse esto. Más que estudiarla es ponerla en práctica. Ok, no es algo de otro mundo. No es algo que, no sé, los que aquí no hay ningún bachiller, creo que no. Pero por ejemplo en bachillerato, que se ven estructuras un poquito complejas de física, química, matemática, etcétera, cadenas carbonadas donde hay que despejar y todo ese tipo de cosas, aquí no hay que hacer nada de eso. Es simplemente un parámetro que seguimos, ¿ok? Para darle un orden a lo que queramos decir. Muy bien, entonces aquí tenemos, esto lo voy a cambiar de color para irlo variando las estructuras. Vamos a ponerlas en verde, ¿ok? Entonces ya tengo afirmación, ya tengo negación, y ¿qué me hace falta? ¿Qué me haría falta acá? La pregunta. Ajá, interrogación. Ok, interrogative form. En una forma interrogativa, al igual que como lo utilizaron en presente simple, en el presente continuo, con el verb to be, básicamente lo único que tenemos que hacer es un switch. Lo que estaba de primero lo ponemos de segundo, trabajamos con un auxiliar y ya del resto me sigue quedando igual. Ok, por ejemplo, el auxiliar para una pregunta, ok, en pasado vamos a utilizar el did. El sujeto se queda donde está. Seguimos trabajando con verbos en forma base, porque acuérdense que un auxiliar no me modifica o hace que mi verbo quede en su forma base. La complementación o la información extra se sigue quedando donde está, ok, y para yo saber identificar de que eso es una pregunta, voy a colocar, ok, o voy a poner un signo de interrogación, ok. Por ejemplo, a real question: did you understand? Did you understand the class? This is a real question for you. Did you understand the class? And Yeah. yes or Yeah. no. Okay. Ahora, fíjense bien. Did you understand the class? Seguí todo. Tengo el did, tengo el you, que es mi sujeto,
verb in the base form, y si es necesario una complementación o una información extra o extra information. ¿Ok? Ahora, cuando me toca responder, vuelvo otra vez a ponerlo en equilibrio con el presente simple, porque es que básicamente se parecen. En el presente simple, do you understand? Yes, I do. No, I don't. Does she come with you? No, she doesn't. Yes, she does. Es decir, utilizamos los auxiliares, ¿ok?, para dar respuestas cortas. Aquí sucede exactamente lo mismo. Did you understand? Yes, I did. Punto. Did you understand? No, I did not. ¿Ok? Utilizamos esas respuestas súper cortas. ¿Ok? Utilizamos respuestas súper cortas, a no ser que ustedes sean personas de hablar bastante y den una respuesta más compleja, una respuesta que tenga todos los elementos. Sería yes, I understood, en pasado obviamente. Yes, I understood the class. Sí, entendí la clase. Alright. Entonces esto, háganle captura. O bueno, como el video igual lo voy a subir, lo pueden volver a revisar. Ok, esto es lo que ustedes necesitan para estructurar esas ideas en su cabeza en pasado. Así como lo hicieron en presente continuo, o presente simple con el verb to be, o el presente simple con conjugaciones de verbos, en pasado lo van a seguir haciendo igual. Para mí el pasado o las estructuras en pasado son las más fáciles, ¿ok? O estas para mí es bastante sencillo porque un solo auxiliar abarca todo. Lo único que tengo que poner en equilibrio, que es lo que yo considero que es un poquitico más complejo, es saber analizar, saber dónde estoy ubicado con un verbo en pasado, ¿ok?, que sea regular o es irregular. Del resto, para mí es bastante sencillo. Y bueno, acordarse de esto, estos auxiliares de negación y este auxiliar de pregunta. Cada vez que ustedes vayan a utilizar eso, acuérdense que el verbo siempre va en forma base. De hecho, la clase que viene vamos a trabajar con los verbos en futuro, ¿ok? Vamos a trabajar con los verbos en futuro y los verbos modales. Si ustedes me comprenden lo que yo estoy diciendo, la clase que viene, cuando veamos estructuras bastante similares, que eso, todo lo que yo les voy a mostrar funcionan como auxiliares, ustedes se van a sentir familiarizados, porque literalmente se los estoy diciendo. Si son auxiliares, el verbo que yo vaya a utilizar después debería ir a juro en forma base. ¿Ok? Entonces, así nos quedan estas estructuras para yo comenzar a expresar, ¿ok?, oraciones, ideas, negaciones o afirmaciones en pasado. Difícil, le doy un 5.5 de 10, un 6 de 10 en cuanto a nivel de dificultad. Que tengo que practicarlo todos los días si es posible. Si es posible, todos los días. ¿Ok? Porque para eso estamos aquí. Okay, that's why we are here, to practice, to learn, to understand, to speak, okay, to take advantage of the language. Alright, ¿alguna pregunta hasta ahora? No? No. No questions. Seguro. No question. Speak now. Speak now. Nadie. Ok, muy bien. Voy a asumir entonces de que todo va caballo. Vamos súper bien. Alright. Lo que yo le comentaba la semana pasada en la presentación, ok, que es la pronunciation, ok, the pronunciation of the verbs in past.
Los verbos en pasado, ok, como se los mostré ahorita. Vamos a tomar aquí, voy a tomar este. Voy a tomar unas cuantas referencias. Aquí tenemos affected. Vamos a tomar believed. Ok. Vamos a tomar lo que está acá. Voy a tomar unos cuantos. Este, bien. Ok. Vamos a tomar este de la R. Entered. Vamos a tomar unos dos más. Pudiese ser lived. Este la D. Ok. Y tomemos uno más. Pudiese ser. Ok, past. Muy bien. Yo les explicaba que de acuerdo a esa característica fonológica que tenga la palabra que yo estoy pronunciando, ¿ok? De acuerdo a esa característica fonológica que vayan teniendo, nosotros vamos a ir cambiando también la manera de pronunciar, ¿ok? Fíjense, hay algo en inglés que es la manera más sencilla que se las puedo explicar. Hay algo en inglés que se llama, en cuanto a sonidos, los sonidos que son voice y los sonidos que son voiceless. A lo mejor ustedes dirán, pero profe, ajá, díganos cómo se come eso. Tenemos el voiced, se escribe así, voiced, y tenemos el voiceless. Ok, una palabra o un sonido que sea voiced es un sonido que vibra. ¿Ok? Es un sonido que vibra. Y el voiceless es un sonido que no vibra. ¿Ok? Sonido que vibra, sonido que no vibra. Por otro lado, como yo les mencionaba en la clase pasada, tenemos sonidos también que son plosivos. ¿Ok? Plosive sounds. ¿Ok? Entonces, más o menos conociendo este tipo de características fonológicas, ya esto es fonética y fonología, pero de que lo conozcan así por encimita no tiene nada de malo. Conociendo más o menos entonces este tipo de características, ¿ok?, fonológicas, podemos empezar a darnos cuenta, ¿ok?, o podemos empezar a analizar, ¿ok?, cada sonido para pronunciarlo de manera correcta en pasado. Por ejemplo, la letra T, ¿ok?, la letra T o el sonido de la T, ¿ok?, aparte de ser un sonido voiceless, es un sonido plosivo. Vamos a tomar la letra T por acá. ¿Ok? Voy a tomar la letra T acá. ¿Ok? Letra T tiene esas dos características. Es un voiceless. ¿Ok? Aquí pueden tocarse aquí sus vocal cords, cuerdas vocales. ¿Ok? Para saber si el sonido es voice o es voiceless. Letra T. ¿Ok? Letter T. Es un sonido plosivo y es voiceless. Entonces, si yo me consigo una palabra que termina en letra T, sabiendo que tiene esas dos características, cuando lo voy a llevar a pasado, ¿ok?, cuando lo voy a llevar a pasado, la pronunciación es D, ¿ok? Visited, it, visited, visited, visit, visited. ¿Ok? Ahí le estoy dando el tip. Visit, visited, visited. Alright? Affected or affect, que es, ¿ok? Affect en pasado. ¿Cómo lo diríamos en pasado? Affect en presente
En pasado sería, siguiendo más o menos esto lo que les estoy dando, affected, it, affected. Alright. Por ejemplo, aquí tenemos otra palabra que es decide. Ok. Ay, tengo ganas de estornudar. Ya, dame un segundo. Ahí viene. Ah, ok, se fue. Ok, decide. La letra D, D, es un sonido plosivo también. D, es un poquito voiced. Ok. Pero también cumple con la misma característica. Es decir, decide, ese último sonido ahí de la ED vendría siendo decide. Alright. Por ejemplo, seguimos con otros de los sonidos plosivos. Les voy a poner varios aquí. El sonido de la T, el sonido de la P. Ok. Vamos acá. Vamos a ponerle varios. El sonido de la P, explosivo. El sonido de la K, que es explosivo también. Y puede ser el sonido de la B, que también es explosivo. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta que estos sonidos que están acá, ¿ok?, son plosivos y por lo general son voiceless, la pronunciación en pasado van a sonar al final como una T. ¿Ok? Como una T. Por ejemplo, vamos a tomar acá stop. Stop es el verbo. ¿Ok? Stop es el verbo. Perfect. Si lo llevo a pasado, consonante, vocal, consonante, duplico la última letra y pongo el sufijo. En este caso, stop. ¿Ok? Este ED que yo puse acá va a sonar como una T y listo. Ya lo llevé a pasado. Stop, stop en presente. Y en pasado sería stopped. Stopped. Es un voiceless y un sonido plosivo. Stopped. I stopped the car. I stopped him. I stopped the music. Alright? Stop, 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 stopped. Lo llevé a pasado. Uno que tenga K o uno que termine en K. El verbo caminar. Les doy un tip acá rapidito. Todas las L's que se encuentran intercaladas en cualquier palabra no se pronuncian, ¿ok? Son omitidas, son mudas. Por ejemplo, cuando decimos caminar, no se dice walk, se dice walk, ¿ok? Eso es una reglita sencilla también. Una L intercalada nunca se pronuncia. Se escribe por detalles ortográficos de la escritura de una palabra, pero no se pronuncia. Entonces, walk, siendo un verbo regular, lo llevo a pasado, ¿ok? Ese último sonido que tiene es el de la K. Igual, vuelvo a repetir, ¿ok? Si lo llevo a pasado, ya no sería walk, walk, walk o walk it, para hacerlo, para sonar un poco más a cuando estamos aprendiendo. Cuando estaba aprendiendo yo decía walk it. I walked through the street 5 kilometers. Ok, walk it es walk en presente y en pasado sería walked. Walked. Ok, walked. Bien. Un ejemplo con la V, un verbo que termine en V. Vamos a ver. Pudiese ser el verbo agarrar. El verbo grab. ¿Ok? Lo llevo a pasado. Consonante, vocal, consonante. Lo llevo a pasado. Grab. Grab, el verbo en presente.
como es un verbo regular, lo llevé a pasado y la pronunciación de la T la voy a seguir manteniendo ahí. Grabbed. Grabbed. ¿Ok? Grabbed. Por ejemplo, para darles otro ejemplo también, la S, aquí la tenemos. La letra S es un sonido, en este caso es un sonido fricativo, ¿ok? Ya eso es una característica bastante particular de la S, pero no voy a entrar en materia. Pero lo que sí les puedo decir es que es un sonido voiceless, es decir, que no vibra. Por más que lo intenten, la S nunca va a vibrar, ¿ok? Tas, tas. Entonces les estoy diciendo que si el sonido es voiceless, voy a ir a trabajar directamente con el sonido de la T. Bien chimba que me quedó esa flechita. Si el sonido es voiceless, vamos a intentarlo de nuevo. Mejor. Ok, si el sonido es voiceless, cuando yo lo lleve a pasado, que sea el verbo regular, ese pasado va a sonar como una T. Tas, tas, el verbo en presente. Y justo aquí le pongo la T que necesito para llevarlo a pasado y sería past, past, past. Hay otra connotación también que está dentro de los verbos en pasado, que son todos los verbos que terminan en D. ¿Ok? Todos los verbos que terminan en D. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, que esas sí siempre se explican aparte, porque es un caso totalmente aparte y es muy fácil de entender también. Los verbos que terminan en D, por ejemplo, need. ¿Ok? El verbo need lo llevo a pasado y es uno que yo les puse ahorita, que es el ir. ¿Ok? Comparte la misma característica. Needed, 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 need, need, necesito. Needed, needed, necesité, necesité, need. ¿Ok? Por ejemplo, todas las palabras que sean voice, vamos a entrar aquí un poquito a las palabras que sean voice, es decir, el sonido que vibre. Por ejemplo, la R, R, totalmente voiced. R, enter, enter, listo, total. Funciona con este mismo sonido. Entered, 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 entered. Alright. El verbo vivir también, si lo pronuncian y se tocan justo acá, que es donde se siente la vibración, live, 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 totalmente voiced, totalmente voiced. Si lo llevo a pasado, ese sonido que necesito sería voiced. Teacher. Yes. ¿Y cómo diría el verbo dejar? Leave. El verbo dejar en pasado es left, es irregular. No, en presente, en definitivo. Leave, o sea, como para diferenciarlo del live. No hay, son y homófonos live. No, es que fíjate, tengo live de vivir. Okay. Tengo el live de irse o salir, y tengo el live de hoja. Live de hoja. Que de pronto tengan alguna característica que los especifique, puede que sí, pero o sea, todo me lo da el contexto. Contextualización, cariño. Right. Contextualización. So, if you follow the context, you understand the whole sense. Okay? Perfect. Imagínense decir, I live from my house at 2 p.m. Yo vivo de mi casa a las 2. O no, ya va. Yo no, que hoja tampoco. Claro. Bueno, yo salgo de mi casa. Ahora sí. Le voy buscando la vuelta. Ok, muy bien. Entonces, si me están siguiendo la idea, que es lo que estoy tratando de que por lo menos
por lo menos sean curiosos con ustedes mismos en este caso, ¿ok? De aquí, solamente poner estos dos deditos acá, ¿ok? Y saber si es voiced o es voiceless. Facilito. Si es voice, por lo general voy a ir con esto, ¿ok? Id, id, id. Si es voiceless, por lo general voy a utilizar el de la T. O lo mismo pasa, ¿ok? Si es algún tipo de vocal, perdón, algún tipo de consonante, ¿ok? Que sea plosiva, ¿ok? Las consonantes que son plosivas también van a finalizar con ese verbo en pasado. Vamos a ver acá, aquí que tenemos toda la lista completa. Por ejemplo, play, play, play. Ok, play. ¿Qué vamos a hacer con play? Como siento, hey, play, que es un sonido voiced, voy a utilizar y el de played, played. Por ejemplo, invent, perdón, prevent, termina en T. Prevented, tit, prevented. De hecho, el de las T, todos esos verbos regulares que terminan en T son los más fáciles, por lo menos para mí. ¿Okay? A lo mejor para ustedes también, cuando empiecen a verlos más seguido o a ponerlos en práctica, son súper fáciles. ¿Okay? Porque es como que modular un poquito más la letra T, ¿ok? Y ya lo llevé a pasado. Prevent, prevented. Por ejemplo, hay un video, ya les voy a mostrar. Hay un video que vi hace poco. Que es necesitarlo. ¿Ok? Necesitarlo. El video hablaba, era una parodia, obviamente, de cómo conecto yo los verbos, ¿ok? Con un pronombre. Aquí en este caso yo puedo decir needed, que básicamente viene siendo la misma pronunciación de este señor en pasado, ¿cierto? Ya que lo puse mal, así. Es decir, para que me sigan la onda, si yo pronuncio estas dos cosas así, needed, es como si estuvieran pronunciando el mismo verbo pero en pasado, needed. Ahora, si quiero ponerle este pronombre acá, más o menos, ¿cómo sonaría? A ver, ¿quién quiere atreverse? Suena igual. ¿Segura? Sí. Inténtalo. Needed. Y needed, dijiste el verbo en pasado, ahora te faltó el pronombre. I needed it. Needed it. Así mismo. Y yo como que, bueno, pues por supuesto. Wow. Así debería sonar. Dijiste needed con tu verbo en pasado, pero te faltó el pronombre. Y no lo podemos dejar, porque si no solamente estuviese diciendo tu verbo en pasado, o estuviese diciendo lo necesito en presente. Hay que dejar como esa pequeña pausa. Exacto. Yo lo necesité. I needed it. Ok, I needed it. Claro, que se escucha raro, que de pronto no es algo que yo voy a utilizar todo el tiempo, pero por supuesto que es válido. Ok, needed it. Visited it. Ajá, el otro era con el verbo visit. Ok, el otro era con el verbo visit, porque en pasado es visited, y sucede lo mismo como sonaste ahorita. Visited it, needed it, visited it. ¿Ok? Y usted
Lo he escuchado, no sé, en películas que sí Sí, lo digan así. total, por No, supuesto. nunca me he percatado, creo. Por supuesto, claro, que a veces, este, de acuerdo, acuérdense que las pronunciaciones, ¿ok? Y hablo en plural, las pronunciaciones de muchas de las cosas que nosotros consumimos, por ejemplo, que yo consumo mucho material deportivo, mucho material científico, etcétera, va a depender de la persona que obviamente esté hablando. Acuérdense que no todo el mundo va a hablar con la misma modulación, con la misma naturalidad, o que se tome el tiempo para pronunciar correctamente las palabras. Yo he oído personas hablando inglés, oye, fluently, con una fluidez increíble, un acento increíble, pero algunas pronunciaciones en pasado no las dicen. No las dicen, que tú sabes que están hablando en pasado, por lo que estamos hablando ahorita, por la misma contextualización. ¿Ok? Pero no se toman la molestia de decir I visited it last year. I visited last year. That's it. Es así como lo acomodan y continúan con su speech. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esa persona y cómo esté diciendo eso de manera correcta, pues ahí nosotros acomodamos también nuestro listening comprehension para entender lo mejor que podamos. Bien, Claro, y normalmente le entendemos mejor, bueno, al menos yo, por a, supuesto. a un hablante, un latino Ajá, hablante de inglés, por pues supuesto. siempre se le entiende mucho más fácil. Por, por supuesto, mucho más fácil. O a un europeo. Los europeos, por hablarte de, bueno, no del Reino Unido como tal, de United Kingdom, pero por lo menos eh, a un portugués, a un holandés, Ujú. o por ejemplo el inglés de los portugueses y Y creo que el inglés de los italianos también. el inglés de los italianos bastante limpio, bastante chévere, Sí. porque es lo más parecido a algunas entonaciones que podamos conseguir en español, Ujú. ¿ok? Pero hablar de, por ejemplo, de Gales, wow, es un inglés, wow, increíble, o sea, es para entenderlo. O Liverpool, o la gente de Manchester, o de Birmingham, ¿ok? O Buckingham, que es donde está el palacio y todo eso, Ujú. es una Es muy cuestión, fancy. no, y que es una cuestión increíble como, claro, hay que tener mucha habilidad de comprensión auditiva de verdad, hay que tenerla bastante, bastante aguda, porque ahí dicen unas cosas que, wow, a mí las primeras veces que empecé a consumir ese tipo de material, yo dije, no, Dios mío, no tengo que volverlo a repetir, porque no estoy entendiendo absolutamente nada, o no entiendo lo que yo quiero entender, sino que estoy desconectando ideas. Pero es por eso mismo. Y lo mismo sucede aquí. Yo tuve muchos amigos del continente africano, para serles más específicos. Y bueno, yo trataba de utilizar el español más claro posible, porque ellos hablaban inglés perfecto. Vienen de un país donde uno de los lenguajes oficiales es el inglés. Pero aprendiendo español, yo trataba de utilizar mi mejor español. Pero bastaba que fueran a Caracas, o bastara que vinieran a Valencia, o cuando fueron a Maracaibo. No, Cuando fueron a Maracaibo, my brother, qué I, molleja. I didn't understand anything what they're talking about, my brother. Explotaron. Explotaron. Fue una locura. Pues es exactamente lo que estamos hablando. De acuerdo a esa persona a que estamos escuchando, pues vamos a ir agudizando. Muy bien, voy a parar acá